El mundo de hoy ve a los cristianos como llenos de odio. Dicen que los cristianos odian a los homosexuales, musulmanes, personas transgénero, personas de color y a cualquiera que no sea como ellos. Si vamos a creer lo que dice el mundo, los cristianos son las personas más llenas de odio en el mundo hoy en día. Por mi experiencia alrededor de cristianos y personas de iglesia durante la mayor parte de mi vida, puedo decir honestamente que hay algunos cristianos que odian a algunas personas. Incluso hay algunos cristianos que odian a algunas personas que están en algunos de esos grupos. También hay algunas personas en algunos de esos grupos que odian a los cristianos. De hecho, probablemente hay más de ellos que odian a los cristianos que los odian. Pero, ¿de dónde viene todo este odio? Para empezar, nuestra sociedad ha estado cambiando el significado de la palabra odio, al igual que lo hace con muchas otras palabras. Anteriormente, odiar significaba tener un fuerte o apasionado desagrado por alguien. Esa era una definición clara. Sin embargo, hoy en día, la sociedad sugiere que si no estás de acuerdo con alguien, automáticamente los odias. Esta nueva interpretación transforma lo que antes no se consideraba odio en algo que ahora se etiqueta como odio. En realidad, esta definición amplía el espectro de lo que se etiqueta como odio, abarcando cosas que no califican necesariamente como odio. Los que abogan por esta definición pueden no darse cuenta de que refleja más sobre ellos mismos que sobre los demás. Al etiquetar a otros como odiosos simplemente por una diferencia en puntos de vista, se autoinculpan involuntariamente con la misma acusación. ¿Pero los cristianos son verdaderamente odiosos? Si estamos hablando de los cristianos como grupo, la respuesta es no. El cristianismo no promueve el odio hacia individuos y los líderes cristianos típicamente no predican el odio. En general, los cristianos no albergan animosidad hacia homosexuales, personas transgénero, musulmanes, individuos de partidos políticos opuestos o cualquier otra persona. Puede que no les gusten, puede que no estén de acuerdo con ellos, pero no los odian. Si acaso, ignoran a aquellos que no les gustan. Eso es lo peor que puede pasar. Pero ¿qué hay del pecado? La Biblia categoriza varias acciones como pecado, desde mentir hasta asesinar, incluyendo comportamientos como la actividad homosexual, el adulterio, el robo, la glotonería, la indulgencia excesiva, guardar rencores y una serie de otras acciones. Estas acciones son consideradas como pecado por Dios porque nos impiden vivir una vida santa. Aunque Dios desea que llevemos vidas de pureza, también reconoce nuestra tendencia humana a quedarnos cortos de ese ideal. Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los verdaderos cristianos entienden el pecado como algo que debemos evitar y la mayoría hace un esfuerzo por hacerlo. Esto no quiere decir que los cristianos siempre tengan éxito en evitar el pecado. La verdad del asunto es que todos somos mucho más capaces de pecar que de evitarlo. Crecer en santidad es un proceso que dura toda nuestra vida. Aún así, nunca llegamos a ser completamente justos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dios es la autoridad suprema en lo que constituye el pecado y lo que no. Cuando los pastores y predicadores hablan sobre el pecado, simplemente están cumpliendo con su deber al educar y guiar a las personas para que eviten comportamientos pecaminosos. Esto no es un acto de odio, más bien, es una expresión de cuidado y amor. Al guiar a las personas lejos de acciones que Dios ha identificado como indignas, esencialmente las están ayudando a llevar una vida mejor alineada con las enseñanzas de Dios. Cuando examinamos los comportamientos que Dios etiqueta como pecado en la Biblia, y hay numerosas instancias, descubrimos que estas acciones generalmente no están en nuestro mejor interés. Muchas de ellas son perjudiciales y dañinas. Toma por ejemplo el adulterio, tiene el poder de destrozar matrimonios, siendo los niños a menudo los más afectados por las repercusiones.
Reconociendo la responsabilidad social que tenemos, cualquier persona con una genuina preocupación por el bienestar de los niños puede percibir el daño causado por el adulterio y debería oponerse a él, independientemente de si Dios lo ha designado como un pecado. Todos fallamos y cometemos errores, ya sea que nos identifiquemos como cristianos o no. La distinción no radica en que los cristianos sean inherentemente más santos porque no pecan, sino en su reconocimiento de sus propias deficiencias y su disposición a buscar ayuda para superarlas. Este reconocimiento lleva a los cristianos a aceptar el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz como pago por sus pecados. Cada vez que un cristiano habla del pecado, está dando una advertencia, no condenando a alguien. Esas personas son condenadas por su propio pecado y el cristiano les está advirtiendo sobre lo peligroso que es. Advierten a las personas porque quieren verlas salvadas en lugar de ir al infierno. Pero si Dios ama a las personas, ¿por qué las envía al infierno? Un error común es pensar que Dios envía a las personas al infierno, pero en realidad es el diablo quien busca arrastrarlas allí, no queriendo estar solo. Dios, por el contrario, se esfuerza por librar a las personas del infierno, un lugar que nunca fue destinado para ellas. Lo demostró al enviar a su único Hijo, Jesucristo, como sacrificio por nuestros pecados, ofreciéndonos la oportunidad de estar en su presencia en el cielo en lugar de enfrentar la condenación en el infierno. Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». La palabra perderse significa el camino al infierno, mientras que vida eterna indica residir eternamente en el cielo con Dios. Esta es la aspiración de Dios y la razón por la que nos advierte sobre el pecado. El pecado actúa como una barrera entre nosotros y Dios, impidiéndonos estar en su presencia en el cielo. La esencia del Evangelio no es la condena, sino la esperanza, ya que dice: «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo». El mensaje del Evangelio y las discusiones sobre el pecado no tienen como objetivo condenar a las personas, sino advertirlas, esforzándose en última instancia por la salvación del mundo a través de él. Los cristianos deben amar. Sumando a la complejidad de la situación está el hecho de que a los cristianos se les instruye a amar, no a albergar odio. La directiva es clara: amar a los demás e incluso extender ese amor a nuestros enemigos. Vale la pena señalar que pocas religiones o sistemas de creencias abogan por amar a los enemigos de la misma manera explícita como lo hace el cristianismo. Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35, dice: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 28, dice: «Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian». Al examinar el término amor en estos contextos, nos encontramos con el término griego agape, que significa un amor incondicional y desinteresado similar al amor ejemplificado por Dios, en lugar de mera afecto humano. Es interesante notar que Jesús enfatizó amar tanto a los creyentes como a los enemigos con este mismo amor profundo y sacrificial. El concepto de amor incondicional a menudo plantea un desafío porque va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Estamos acostumbrados a esperar algo a cambio de nuestro afecto, incluso en el contexto de las relaciones matrimoniales donde el amor puede ser condicional, dependiendo de ciertas expectativas que se cumplan. Sin embargo, el mensaje de Jesús difiere enormemente de esta norma. Él nos instruye explícitamente a amar a las personas no solo cuando lo merecen, sino especialmente cuando no lo hacen. Este tipo de amor trasciende sus acciones, se nos encomienda amarlos independientemente de cómo se comporten, sin permitir que sus acciones disminuyan nuestro amor.
Tal directiva es innegablemente difícil de seguir. El desafío se intensifica cuando, a pesar de nuestros sinceros esfuerzos por amar, se nos acusa erróneamente de albergar odio. Algunas personas eligen no mirar más allá de sus propios prejuicios para entender las acciones e intenciones de los demás. Encuentran consuelo en hacer acusaciones, incluso si es solo para su propia satisfacción, en lugar de tratar de comprender los verdaderos esfuerzos de quienes los rodean. Hace varios años, durante los Juegos Olímpicos de verano, la comunidad organizó unas Olimpiadas gay. En el mismo lugar, mis 2 hijos adultos y un grupo de otros instalaron un puesto con un único objetivo: expresar amor a aquellos que asistían al evento. Se involucraron en conversaciones, organizaron actuaciones, bailaron en las calles y repartieron miles de camisetas. Los asistentes se sorprendieron al presenciar a cristianos presentes no para juzgar, sino para ofrecerles amor. Les habían dicho durante años que los cristianos los odiaban, pero ahora estaban viendo por sí mismos que el odio no estaba presente. Quizás toda la idea de que los cristianos odian a otros es solo así. A las personas se les ha informado repetidamente que los cristianos albergan animosidad hacia ellos y esta creencia se ha arraigado en su comprensión. En lugar de observar a los cristianos tal como son en realidad, los etiquetan preventivamente como odiosos, sin considerar sus acciones. Su enfoque en buscar odio les impide reconocer el amor cuando está presente. ¿Qué es realmente el amor? La razón por la que las personas podrían no percibir las acciones de los cristianos como actos de amor podría ser porque tienen una comprensión diferente del amor en comparación con la definición bíblica. El término amor puede ser bastante vago, especialmente porque el inglés utiliza una sola palabra para abarcar varios tipos de afecto y apego. Por ejemplo, amo a mi esposa. Amo a mi perro. Amo mi coche. Amo el fútbol. Amo los tacos. Estos diversos usos de la palabra amor pueden llevar a la confusión al intentar discernir la profundidad y la intención detrás de las expresiones de amor de los cristianos. Claramente, el amor que uno siente por su perro no es el mismo que el amor que tiene por su esposa. Bueno, uno esperaría que no lo fuera. A pesar de las marcadas diferencias en estas formas de amor, estamos limitados por las limitaciones del lenguaje, ya que carecemos de palabras distintas para diferenciar entre ellas. Sin embargo, ninguna de estas expresiones de amor realmente encapsula el profundo amor que la gente a menudo espera que los cristianos encarnen. La noción comúnmente entendida de amor en las relaciones a menudo se alinea más estrechamente con lujuria en contextos románticos y con sentimiento en otras relaciones. Existe la expectativa de que aquellos que se preocupan por ellos deberían satisfacer sus deseos y conformarse a sus creencias. Esta dinámica fomenta la idea errónea de que no estar de acuerdo con alguien equivale a odio. La mentalidad emerge como: si no estás de acuerdo conmigo y no me das lo que quiero, entonces debes odiarme. Proverbios, capítulo 13, versículos 24, dice: pero mimar no es lo que la Biblia llama amor. En algunos casos, puede considerarse lo opuesto al amor. Cuando no disciplinamos a un niño que lo necesita, el niño piensa que lo amamos, pero la Biblia dice que lo odiamos. Afortunadamente, la Biblia ofrece una definición precisa de amor que sirve como una guía confiable para evaluar si las acciones de alguien están realmente enraizadas en el amor o no. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por encima de todo, esta definición de amor enfatiza la priorización del bienestar del otro individuo, buscando lo que es en última instancia beneficioso para ellos. Cuando los cristianos se encuentran con individuos que viven en pecado, su perspectiva no se centra en la gravedad percibida de las acciones de la otra persona.
En cambio, su enfoque radica en reconocer la necesidad del individuo de Jesús, al igual que reconocen su propia necesidad de él. Su deseo es guiar a otros hacia el encuentro con Jesús, permitiéndoles encontrar soluciones para los desafíos planteados por el pecado en sus vidas, de la misma manera en que ellos mismos lo han experimentado. Esta acción de guiar a otros hacia Jesús es su forma de expresar amor. En realidad, los cristianos y los no cristianos a menudo se encuentran hablando idiomas diferentes, lo que crea una barrera para la comprensión mutua. Aquellos que viven en pecado pueden percibir a los cristianos como odiosos porque les resulta difícil comprender la expresión cristiana del amor. Existe una expectativa de que los cristianos alineen su expresión de amor con las expectativas de los demás. Sin embargo, Dios ha proporcionado una definición específica de amor para que los cristianos la sigan. Abandonar esta definición divina para adoptar una que simplemente complazca a otros constituiría una transgresión, ya que significaría desviarse del estándar de amor deseado por Dios y caer por debajo de su gloria. Para que los cristianos mantengan su fe, no pueden alterarse para conformarse a estándares mundanos, ni pueden permitir que el mundo modifique la Biblia para satisfacer sus deseos. Participar en tales acciones implicaría renunciar a sus creencias. El mundo a menudo reacciona desfavorablemente a esta postura, resaltando sus imperfecciones. En consecuencia, los individuos pueden atribuir a los cristianos sus propias deficiencias, etiquetándolos como odiosos y utilizando otros términos despectivos. En verdad, a menudo son aquellos que recurren a tales insultos los que albergan la verdadera animosidad. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos que este video haya sido esclarecedor y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploráramos en futuros videos. Hasta la próxima vez, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.